Hola, bienvenido al canal Trazando Leyendas. Hoy te contaremos una impactante historia que ocurrió en el siglo XVII. En una casa muy elegante vivía el religioso don Juan de Nava, que tenía bajo su cuidado a su sobrina llamada doña Margarita Jáuregui. Margarita, quien era poseedora de una gran belleza, ya estaba en edad casadera. En una fiesta, doña Margarita conoció a un caballero portugués de muy buena presencia, llamado don Duarte de Sarraza. Don Duarte quedó impresionado de la hermosura de la joven, por lo que la cortejó hasta que finalmente aceptó ser su novia. Don Juan era un sacerdote muy correcto en sus doctrinas y amaba demasiado a su sobrina, por lo que la cuidaba con un amor similar a un padre. Solo quería lo mejor para la joven. Es por ello que decidió investigar a don Duarte. Desencantado, descubrió que este hombre llevaba una vida disipada, tenía muchas deudas y era un mujeriego que dejaba hijos abandonados sin hacerse responsable. Tratando de evitar que su querida sobrina fuera dañada, el cura prohibió terminantemente aquel amorío, pero sus reclamos fueron ignorados y los enamorados se veían en secreto. El religioso habló con don Duarte prohibiéndole que se acercara a su sobrina, pero en contestación recibió una blasfemia y burlas. Debido a esto, el padre le dijo que no le permitiría que ni siquiera se aproximara al puente cercano a su casa. El sacerdote puso tanta oposición y reprendió tanto a su sobrina que el malvado don Duarte decidió quitar al clérigo de en medio, ya que, en su opinión, nadie en este mundo debió oponerse a sus deseos. Su plan era ir por la chica y convencerla de ir a Puebla con él, mintiéndole con la promesa de casarse, aunque lo que en realidad deseaba era divertirse con doña Margarita y abandonarla una vez que se aburriera de ella. Caminando por el puente, se encontró con el padre, quien le recordó que le había prohibido incluso acercarse ahí. El perverso portugués decidió matar al clérigo. Don Duarte sacó un puñal y lo clavó con un golpe furioso en el cráneo del cura. El religioso cayó herido de muerte, y el portugués lo arrastró unos cuantos pasos y lo arrojó a las aguas lodosas debajo del puente. Después de su crimen, don Duarte se puso a reflexionar y comprendió que, si descubrían el cuerpo, lo encontrarían culpable, ya que todo el pueblo sabía de la oposición del sacerdote a su relación con doña Margarita, por lo que se ocultó para después huir a Veracruz, en donde permaneció cerca de un año. Pasado ese tiempo, el portugués regresó y decidió ir a ver a Margarita, para pedirle de una vez por todas que se fuera con él. Pensaba alegremente que nadie se interpondría a sus planes, porque el cura ya había muerto. Esperó la noche y se encaminó hacia el puente, pero no pudo cruzarlo. A la mañana siguiente lo descubrieron muerto, con el rostro desfigurado en una mueca de espanto. El malvado don Duarte de Sarraza yacía estrangulado por un esqueleto cubierto por una sotana hecha jirones, manchada de lodo y agua pestilente. Los dedos huesudos de aquel muerto estaban alrededor del cuello del portugués. Mientras brillaban los primeros rayos del sol de la mañana, la hoja de un puñal que estaba clavada en su cráneo. No había duda. El clérigo había salido de su tumba pantanosa
con el único propósito de seguir protegiendo a su querida sobrina. ¿Qué te pareció esta leyenda? ¿Te gustaría escuchar alguna en especial? Déjanoslo saber en los comentarios y haremos todo lo posible por tenerla en el canal. Gracias por tu like y suscripción. Somos Trazando Leyendas. ¡Hasta luego!